¿Qué es Byetta y para qué se utiliza? Byetta contiene la sustancia activa exenatida. Es un medicamento inyectable utilizado para mejorar el control de glucosa en sangre en adultos con diabetes mellitus tipo 2, no insulino dependiente. Byetta se utiliza con otros medicamentos para la diabetes, llamados metformina, sulfonilureas, tiazolidindionas e insulina basal o de acción prolongada. Su médico le ha prescrito Byetta como un medicamento adicional que le ayuda a controlar su azúcar en sangre. Continúe con su plan de ejercicio y alimentación. Usted tiene diabetes porque su cuerpo no genera suficiente insulina para controlar el nivel de azúcar en su sangre o porque su cuerpo no puede utilizar la insulina adecuadamente. La medicina en Byetta ayuda a su cuerpo a incrementar la producción de insulina cuando su azúcar en sangre está alta. ¿Cuándo usar Byetta? No use Byetta. Si es alérgico a exenatida o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento. Advertencias y precauciones. Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero de diabetes antes de empezar a usar Byetta sobre lo siguiente. Uso de este medicamento en combinación con una sulfonilurea, ya que puede tener una bajada de azúcar en sangre, hipoglucemia. Pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero de diabetes si no está seguro si cualquiera de sus otros medicamentos contiene una sulfonilurea. Si usted tiene diabetes tipo 1 o cetoacidosis diabética, una situación peligrosa que puede ocurrir en la diabetes, ya que usted no debe utilizar este medicamento. ¿Cómo debe de inyectarse este medicamento? Se debe inyectar debajo de la piel, y no en una vena o en el músculo. Si usted tiene problemas graves con el vaciado lento del estómago o con la digestión de las comidas, ya el uso de este medicamento no está recomendado. El principio activo de este medicamento hace más lento el vaciado del estómago, por lo que la comida pasa más despacio a través de su estómago. Si alguna vez ha tenido inflamación del páncreas, pancreatitis. Informe a su médico si pierde peso demasiado rápido, más de 1,5 kilo a la semana, ya que puede causarle problemas como cálculos biliares. Si presenta enfermedad del riñón grave o si está en tratamiento de diálisis, ya que el uso de este medicamento no está recomendado. Hay poca experiencia con este medicamento en pacientes con problemas de riñón. Byetta no es una insulina, por lo que no se debe usar como sustituto de la insulina. Niños y adolescentes. No administrar este medicamento a niños y adolescentes menores de 18 años ya que no hay experiencia con este medicamento en este grupo de edad. Uso de Byetta con otros medicamentos. Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento, particularmente. Medicamentos utilizados para el tratamiento de la diabetes tipo 2 que funcionan como Byetta, liraglutida y exenatida de liberación prolongada, ya que no está recomendado el uso de estos medicamentos con Byetta. Medicamentos utilizados para diluir la sangre, anticoagulantes, por ejemplo warfarina, ya que usted requerirá un control adicional de cambios en el INR, una medida de coagulación de la sangre, durante el inicio de la terapia con este medicamento. Consulte a su médico si debe cambiar la hora de la toma de cualquier comprimido que esté utilizando, porque este medicamento hace más lento el vaciado del estómago, y puede afectar a medicamentos que necesiten pasar a través del estómago rápidamente, Los comprimidos o cápsulas gastroresistentes, medicamentos que reducen acidez estomacal, inhibidores de la bomba de protones, que no deben permanecer mucho tiempo en el estómago pueden necesitar ser tomados 1 hora antes o 4 horas después de la administración de este medicamento. Algunos antibióticos puede ser necesario tomarlos 1 hora antes de la inyección de Byetta. Para comprimidos que necesite tomar con comida, la mejor opción puede ser tomarlos en una comida donde no se administre este medicamento. Uso de Byetta con alimentos. Use este medicamento en cualquier momento dentro de los 60 minutos, 1 hora, antes de su comida. No use este medicamento después de la comida. Embarazo y lactancia. Se desconoce si este medicamento puede tener efectos dañinos en el feto. Si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento dado que no debe utilizarse durante el embarazo. Se desconoce si exenatida pasa a la leche materna. Este medicamento no debe ser utilizado si está dando el pecho. Conducción y uso de máquinas. Si usa este medicamento en combinación con una sulfonilurea o insulina, puede producirse una bajada del azúcar en sangre, hipoglucemia. La hipoglucemia puede reducir su capacidad para concentrarse.
Por favor, tenga en cuenta este posible problema en todas aquellas situaciones donde pueda ponerse en peligro a usted y a otros, por ejemplo al conducir un coche o usando máquinas. Jetta contiene metacresol. El metacresol puede provocar reacciones alérgicas. Jetta contiene sodio. Este medicamento contiene menos de 1 milimol de sodio, 23 miligramos, por dosis, esto es, esencialmente exento de sodio. ¿Cómo usar Jetta? Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico, farmacéutico o enfermero de diabetes. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico, farmacéutico o enfermero de diabetes si tiene dudas. Hay disponibles dos concentraciones de Jetta, Jetta 5 microgramos y Jetta 10 microgramos. Su médico le puede decir que comience el tratamiento usando Jetta 5 microgramos 2 veces al día. Después de usar Jetta 5 microgramos 2 veces al día durante 30 días, su médico le puede aumentar la dosis a Jetta 10 microgramos 2 veces al día. Si tiene más de 70 años o tiene problemas de riñón, puede tardar más de 30 días en tolerar la dosis de Jetta 5 microgramos por lo que puede que su médico no le aumente su dosis. Una inyección de su pluma precargada le dará su dosis. No cambie su dosis a no ser que se lo indique su médico. Usted se debe inyectar este medicamento en cualquier momento dentro de los 60 minutos, 1 hora, antes del desayuno y cena, o antes de sus 2 comidas principales del día, que deben estar separadas unas 6 horas o más. No use este medicamento después de las comidas. Usted se debe inyectar este medicamento debajo de la piel, inyección subcutánea, en la parte superior de la pierna, muslo, zona del estómago, abdomen, o parte superior del brazo. Si usted está utilizando Jetta y una insulina, debe inyectárselas por separado. Para establecer la dosis de Jetta, no necesita determinar diariamente sus niveles de azúcar. Sin embargo, si también está usando una sulfonilurea o una insulina, su médico le puede decir que compruebe sus niveles de azúcar para ajustar la dosis de sulfonilurea o insulina. Si está recibiendo insulina, su médico le indicará cómo reducir la dosis de insulina, y le recomendará que controle su nivel de azúcar en sangre con mayor frecuencia para evitar la hiperglucemia, niveles altos de azúcar en sangre, y la cetoacidosis diabética, una complicación de la diabetes que se produce cuando el organismo no puede descomponer la glucosa porque no hay suficiente insulina. En el manual del usuario de la pluma que acompaña a este prospecto, puede ver las instrucciones de uso de la pluma de Jetta. Su médico o enfermera le deben enseñar cómo inyectarse Jetta antes de utilizarla por primera vez. Las agujas Becton, Dickinson & Company son adecuadas para utilizarse con la pluma de Jetta. No se incluyen las agujas para inyección. Utilice una nueva aguja para cada inyección y deséchela después de cada uso. Este medicamento es para usted, nunca comparta la pluma de Jetta con otros. Si usa más Jetta del que debe. Si usted hace más uso de este medicamento del que debe, consulte a su médico o vaya a un hospital inmediatamente. El uso excesivo de este medicamento puede causar náuseas, vómitos, mareos o síntomas de bajo azúcar en sangre. Si olvidó usar Jetta. Si olvida una dosis de este medicamento, salte esa dosis y administre su próxima dosis cuando se le haya prescrito. No se administre una dosis doble ni aumente la cantidad de su siguiente dosis para compensar la dosis olvidada. Si interrumpe el tratamiento con Jetta. Si cree que debe dejar de usar este medicamento, consulte primero con su médico. Si deja de usar este medicamento, puede afectar sus niveles de azúcar en sangre. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero de diabetes. Posibles efectos adversos. Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Debe consultar con su médico inmediatamente si presenta síntomas como inflamación de la cara, lengua o garganta, angioedema, erupciones, picores e inflamación rápida de los tejidos del cuello, cara, boca o garganta, dificultad para tragar, ronchas y dificultad para respirar. Consulte con su médico si ha tenido pancreatitis, cálculos biliares, alcoholismo o triglicéridos muy altos. Estas situaciones médicas pueden aumentar la posibilidad de padecer pancreatitis, o de volver a padecerla, esté o no tomando este medicamento. Efectos adversos muy frecuentes. Náusea. La náusea es el efecto adverso más frecuente al empezar el tratamiento con este medicamento, pero disminuye con el tiempo en la mayoría de los pacientes. Vómitos. Diarrea.
hipoglucemia, mareos, dolor de cabeza, sensación de nerviosismo, estreñimiento, dolor en la zona del estómago, hinchazón, indigestión, picores, con o sin erupción, flatulencia, gases, aumento de la sudoración, pérdida de energía y fuerza, ardor de estómago, pérdida del apetito. Cuando se utiliza este medicamento con otro que contiene una sulfonilurea o una insulina, pueden aparecer muy frecuentemente episodios de azúcar bajo en sangre, hipoglucemia, generalmente de leve a moderada. Puede ser necesario reducir la dosis de su sulfonilurea o insulina mientras use este medicamento. Los signos y síntomas de un nivel bajo de azúcar en sangre pueden incluir dolor de cabeza, somnolencia, debilidad, mareos, confusión, irritabilidad, hambre, latidos rápidos del corazón, sudoración y sensación de nerviosismo. Su médico le debe indicar cómo tratar niveles bajos de azúcar en sangre.